Bienvenidos y bienvenidas a este congreso online. Es un placer compartir con vosotros en esta cumbre dedicada al renacer, al renacimiento. Para renacer, primero es necesario remorir. Por lo tanto, vamos a hablar de muerte y de renacimiento interior. Mi nombre es Héctor Gil García, soy terapeuta transpersonal, graduado en naturopatía, especialista en descodificación psicosomática, constelaciones y procesos del perdón. También especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente. Y estoy aquí con la intención de explicar los procesos de muerte y de renacimiento, relacionándolos con los ritos de paso, los ritos de pasaje, y también con el viaje del héroe, el modelo de Joseph Campbell, que es tan interesante para ver las pruebas que nos esperan en la muerte y en el renacimiento interior, entendido como una renovación psíquica, psicológica o mental para poder, digamos, reinventarnos o renacer a una nueva identidad un poco más amplia, más desarrollada y más consciente. Decía Richard Bach, aquello que la oruga llama el fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que los procesos de muerte y resurrección están presentes en la naturaleza. Así cuando vemos el huevo que se abre poco a poco y nace la serpiente, y luego la serpiente, años después, se meterá entre dos piedras para dejar la piel allí y salir renovada, dejando ese cascarón, esa piel, esa vieja identidad, para que luego pueda vivir muchos más años. Así muchos seres, animales, vegetales, mueren y renacen constantemente. También se sabe que los seres humanos hemos de renovar las células del organismo cada 7 años o cada 9 años. Todas las células del cuerpo físico son completamente nuevas, completamente diferentes. Pero ¿qué pasa a nivel psicológico? ¿Qué pasa con el alma? Cuando somos niños, luego adolescentes, luego adultos, muchas veces nuestra identidad se queda enganchada, se queda adherida a una serie de ideas, prejuicios, identidad que nos impiden crecer y seguir desarrollando nuestra alma hacia una mayor comprensión, hacia una mayor libertad. Por eso también nos vamos a basar en la psicología de Carl Gustav Jung, que también él hablaba de un proceso de desarrollo interior, lo que él llamaba el proceso de individuación. La muerte no es el final, dice Jung, sino el inicio de una transformación necesaria. Y también me gusta mucho relacionar estas enseñanzas del desarrollo psicológico, del desarrollo transpersonal, también con la psicología junguiana y también con el misticismo, porque los místicos de Oriente, de Occidente, también nos han hablado muchas veces, tanto en la filosofía hindú como budista, como en el sufismo o en la filosofía hermética, de que es necesario que el ser humano cada 7 años pase por unos ciclos de renovación, de pruebas y peligros, y que haya una especie de regeneración interior, de regeneración psicológica y mental. Los místicos nos dicen que para poder llegar a la vida eterna, a la vida divina, primero hay que morir. Por eso Rumi nos dice, muere antes de morir y descubrirás que no hay muerte. Y Joseph Campbell nos dirá, en todo renacer hay un sacrificio. Una parte de nosotros debe perecer para que lo nuevo pueda surgir. Así que con este enfoque vamos a empezar hablando de los ritos de paso. Son ritos de transición y transformación. Los rituales de paso o ritos de pasaje son propios de las sociedades preindustriales, de todas las culturas del planeta Tierra, Asia, América, África, Europa, Oceanía. No hay pueblo en el planeta Tierra de la época preindustrial que no tuviéramos nuestros ritos de pasaje. Los antropólogos han descubierto que tienen una estructura básica siempre la misma. La primera etapa, separación. Segunda etapa, transformación y pruebas. Y tercera etapa, reincorporación. Es decir,
que en estos procesos de transición y de transformación, llamados ritos de paso, los antropólogos nos dicen que tanto en los ritos de paso para pasar de la infancia a a la adultez, a la adolescencia, o de la adolescencia a la adultez, o de la adultez a la madurez, siempre los ritos de paso tenían esta estructura en tres partes. En la primera parte, la separación, había un alejamiento de lo conocido, de la ciudad, del pueblo, de la aldea, de la familia. Normalmente se le quitaba el nombre y se le daba un nombre transitorio, un nombre para los ritos de paso, como joven aguilucho, o cachorro, o joven guerrero, o aspirante. Ese nombre que se le daba a todos los candidatos a la vez ya le quitaba la identidad propia para poder hacer el proceso de regeneración psicológico y mental. En la segunda parte, habían las pruebas y los peligros, una transformación donde se ponían a prueba todos los límites, tiempo, espacio, dolor, sufrimiento, frío, calor, soledad, lo masculino, lo femenino. Los ritos de paso, de alguna manera, buscaban una experiencia extrema, pero no gratuita ni de forma brutal, sino enmarcada siempre en la historia del mito del pueblo, del mito de la aldea o de la nación. De manera que el rito de paso se enmarcaba culturalmente en una mitología. Siempre había presente una serie de símbolos sagrados y las pruebas tenían el sentido de vencer los límites, de vencer los obstáculos, que sobre todo son físicos, pero más allá de lo físico, es la mente la que tiene que romper esos límites. Entonces, en esos ritos de paso, nos dicen los antropólogos, se producían aperturas a nuevas dimensiones, viajes a otros mundos, a otras dimensiones emocionales y mentales. También se conectaba con el mundo de los ancestros, de los espíritus o de los dioses. De alguna manera, la tercera parte de ese rito de paso era reconfigurar, digamos, reintegrar todo lo aprendido, todo lo enseñado, en unos días de reposo, de tranquilidad, donde a través de las comidas en común, de los silencios, de los dibujos, se volvía a entrar otra vez, digamos, en la personalidad humana para poderse reintegrar a la familia, a la ciudad, al pueblo, pero con esas nuevas habilidades y esa nueva sabiduría adquirida. Normalmente se traía un talismán, un tatuaje, un símbolo o una herramienta o un arma sagrada. Por lo tanto, vemos que esos ritos de paso eran muy necesarios para estructurar a la sociedad. Todas las sociedades, pueblos, tribus, civilizaciones, imperios de la antigüedad, tenían esos tipos de ritos porque le permitía a cada persona saber en qué etapa se encontraba. Eran necesarios para pasar, por ejemplo, como decíamos, del niño al adolescente, del adolescente al adulto, y eso permitía que el alma fuera acompañando a la edad física, a la edad cronológica, y no lo que nos encontramos hoy. Hoy los antropólogos llaman anomia a una especie de enfermedad psicológico, mental que hay en la sociedad. Es una especie de pérdida de roles donde la persona no sabe en qué estadio se encuentra, ni tampoco se siente integrada en una cultura, en una sociedad, no se siente vinculada con sus dioses, con su religión y ni siquiera reconoce cuáles son los deberes y derechos de los diferentes rangos de ciclos de tiempo por los que el alma va pasando. De manera natural, hemos visto que se producen en las civilizaciones ritos, por ejemplo, de la infancia a la adolescencia, como el rito de los 15 años, que todavía se celebra en América, los antiguos sacramentos como la comunión, eh, el matrimonio, la extrema unción han perdido su valor, su significado, y muchas veces esos rituales se hacen de forma social, de forma mecánica, pero realmente ya no sirven para hacer una regeneración interior y para provocar una muerte y un renacimiento.
que si lo hiciéramos de verdad, en cada etapa dejaríamos las memorias viejas atrás y entraríamos en la nueva etapa con frescura, con una nueva juventud, y cada 7 años se produciría una especie de renacimiento interior. Como eso no ocurre, pues vemos en las civilizaciones actuales que la gente ha perdido sus roles, ha perdido el sentido de la vida y ha perdido también el significado del lugar que ocupa en torno a la sociedad o en relación a la tribu. Tampoco estamos abogando por un regreso a lo ancestral, porque una regresión sería antinatural y sería de alguna manera enfermiza, pero sí que creemos que la sociedad postindustrial en la que vivimos se ha dejado cosas muy importantes por el camino y que lo ideal sería combinar lo adecuado de la tecnología y de la industrialización, pero sin perder la parte sagrada, la parte mítica de la especie humana y sin perder los espacios y los tiempos sagrados, que eran lugares donde se celebraban estos ritos de paso. Relacionándolo ya con el viaje del héroe, os quiero compartir pantalla para que veáis que el viaje del héroe y los ritos de paso son cosas muy, muy similares. Fijaros, vamos a ver cómo Joseph Campbell nos habla del monomito. Es el mito universal que existe en todos los pueblos, tradiciones y continentes. El mito del héroe también se desarrolla como un desarrollo transpersonal, donde el alma o la mente o la conciencia del héroe va a alcanzar elementos sobrenaturales o sobrementales, más allá de la mente ordinaria. Podemos entender que es un camino terapéutico también, filosófico, y también se equipara muchísimo con el viaje de individuación del que nos habla la psicología analítica de Jung. Además, el monomito, como sabéis, está presente en todas las narrativas, cuentos, películas de cine, cómics, superhéroes. Por lo tanto, cuando leemos una novela o vemos una película que nos impacta profundamente en el alma, siempre es porque está desarrollando las estructuras arquetípicas del monomito, que ahora las vamos a ver. El viaje del héroe es un patrón narrativo presente en todas las culturas de la humanidad, como hemos dicho, y es un viaje mitológico que nos lleva desde lo ordinario, desde el mundo ordinario y vulgar, atravesando la transmutación a las pruebas, el contacto con los dioses, con los grandes arquetipos, que tienen una parte amable, bella, luminosa, y una parte peligrosa, una parte muy poderosa que la conciencia humana tiene que aprender a asimilar. Y luego ese héroe retorna al mundo ordinario para traer ese elixir o esas leyes o esos elementos civilizatorios. Pero es muy interesante porque nos revela también ese viaje del héroe, igual que los ritos de paso, nos revela cómo el alma humana se desarrolla psíquicamente y cómo todas las almas deberíamos de pasar esos procesos para morir y renacer interiormente varias veces en la vida. También el viaje del héroe se entiende como un viaje por los diferentes elementos hasta encontrar la parte divina, el yo verdadero, el yo divino, y luego regresar otra vez a la propia personalidad para ponerla al servicio de los demás, al servicio de la humanidad, al servicio de la civilización. Por eso vemos que tiene tres partes el viaje del héroe. La llamada a la aventura, con su negativa a escuchar la llamada, el encuentro con el mentor, las pruebas, que se corresponde también en los ritos de paso con esa parte de pruebas extremas, de pruebas y peligros, y también en el rito de paso hay un regreso al pueblo, un regreso a la ciudad, y en el viaje del héroe también hay un regreso adaptándose a vivir con la parte sagrada y con la parte vulgar, a vivir en dos mundos a la vez. El viaje del héroe es un camino que podemos observar en la psicología transpersonal también, en la psicología profunda, como hemos dicho, y podemos decir que
igual que Jung nos habla de que hay que tratar los complejos personales, el complejo materno, el complejo paterno, el complejo del niño interior, el complejo del sí mismo. De la misma manera, a nivel individual, cada persona tiene que enfrentarse a sus problemas, por así decir, personales, relacionados con su infancia, con su familia, con su cultura, con su ayuntamiento, con su pueblo. El mismo viaje a nivel colectivo es el viaje del héroe que se enfrenta ya no a los complejos personales, sino a los arquetipos, que sería lo mismo que los complejos, pero en la psique colectiva, en el inconsciente colectivo. Por eso el héroe se enfrenta a la sombra, se enfrenta al arquetipo paterno, se enfrenta al arquetipo materno, a la gran diosa, al gran dios, al gran dragón y también a la divinidad como integración de los opuestos, a la divinidad como ser único, como unidad total y absoluta. Y el héroe tiene que enfrentar esos arquetipos para luego regresar, como decíamos antes, a la vida cotidiana. Podemos también entender que todas las enfermedades que nos producen una crisis muy grande, como puede ser un diagnóstico de esclerosis, de cáncer, de leucemia, depresión, todas las enfermedades, digamos, graves o crónicas, son una llamada para vivir ese viaje interior. Muchas personas no escuchan la llamada o la niegan, se pierden la oportunidad de realizar este viaje interior donde van a tener que enfrentarse al amor, a la soledad, al odio, a la sombra, a al abandono, al rechazo, digamos, como hemos visto en los ritos de paso, a a los sentimientos extremos que de alguna manera existen en el interior de nuestra propia alma, pero que no han sido asimilados por la conciencia y no han sido integrados. Por lo tanto, todo es un juego de integración de los opuestos, lo femenino, lo masculino, lo eterno y lo pasajero, lo inmortal y lo perecedero, el hombre y la mujer, el día y la noche, lo eléctrico y lo magnético, lo ácido y lo alcalino. Muchas personas corren hacia una polaridad, lo que Jung llamaba algo patológico, la enantiodromia, que es polarizarse en extremo en uno de los dos polos. Y él proponía, como Joseph Campbell, que la sanación, la curación y la salud está en la integración de esos dos opuestos, del día, de la noche, del yin y del yang. Y esa integración realmente es muy difícil porque las personas consideran que si hay amor en su conciencia no puede haber odio, o que si hay masculino en su conciencia no puede haber femenino y de alguna manera tapan o reprimen uno de los dos elementos polares en lugar de integrarlos y producir una quinta esencia, un quinto elemento, que es realmente el poder y la quinta esencia, el elemento espiritual en el ser humano. Podemos entender, por lo tanto, que hay ritos de paso, ritos de pasaje, igual que viajes interiores. Y eh, podemos decir que hay dos grandes viajes, un viaje a nivel personal, un viaje para curarte de tu propia enfermedad, de tu propio límite, de tu propia neurosis, pero también hay un viaje grande, un viaje colectivo, que es el de aquella persona que después de sanar su mente inconsciente individual, busca sanar en lo colectivo, de manera que hace un viaje y se enfrenta a los grandes arquetipos, a los grandes poderes del mundo y finalmente, digamos, se convierte en un salvador de la humanidad, en un benefactor de la humanidad. Figuras como Platón, como Buda, como Jesucristo, como Krishna, son esas personas del viaje en lo macro, del viaje en lo colectivo. Y como decíamos antes, siempre proponemos en la filosofía profunda, en la filosofía transpersonal, en la filosofía a la manera clásica, que la filosofía, la terapia o la enfermedad sea tu propio rito de paso,
que te atrevas a morir interiormente y a renacer varias veces durante el camino de tu vida. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, pues vamos a poner varios ejemplos, ¿no? El ejemplo de aceptar una enfermedad como un rito de paso, atreverte a entrar en el significado de tu enfermedad, en las memorias inconscientes que te quiere transmitir esta enfermedad y aprender a transformar todas las memorias, energías, lo que llamamos la sombra en psicología, en luz. Y para eso hay que hacer un trabajo que puede seguir más o menos este esquema. En la partida del héroe tenemos la llamada a la aventura, el rechazo a la llamada, huimos de Dios, aceptamos la ayuda sobrenatural y entonces aparece un mentor, cruzamos el primer umbral y nos vamos al vientre de la ballena, el paso por la noche. Por lo tanto, tenemos que enfrentar la soledad. Y aquí se recomiendan espacios de silencio, peregrinaciones, alejamiento temporal de 4 o 5 días en la naturaleza, en algún tipo de espacios de silencio, de quietud, y como hacer el Camino de Santiago, por ejemplo. Luego en las pruebas y peligros, la terapia transpersonal hacemos ejercicios como el encuentro con la propia madre, ejercicios de terapéutica interior, de perdonar las memorias de la infancia con la madre, con el padre, restaurar las heridas del alma, traición, abandono, rechazo, humillación, injusticia, y también de experimentar lo incondicional, el amor incondicional, el amor profundo. Todo eso es parte de ese viaje interior del cual la mente, la conciencia, sale cambiada, sale transmutada, incluso la propia identidad. Y luego hay un viaje de regreso, de retorno a la sociedad, al mundo ordinario. Lo primero es el rechazo a ese mundo ordinario, hay una huida mágica. Y luego, cuando cruzamos el umbral de regreso, tenemos que poseer los dos mundos, el mundo arquetípico, el mundo mágico y el mundo vulgar, para no perder lo aprendido, lo mágico, y para poder vivir en el mundo con los pies en la tierra, poder ser útiles a los demás. Por eso, en el retorno a la sociedad, es muy difícil las últimas pruebas, como tener esa libertad de vivir en el mundo cotidiano, en el mundo vulgar, y a la vez estar conectado con el mundo interior, con el mundo espiritual. Por eso, como dicen los textos sagrados, se trata de vivir en el mundo sin ser del mundo, estar en el mundo sin ser atrapado por el mundo. Aquí tenemos todo el ciclo completo, como veis es una espiral que se va repitiendo y que lo normal sería realizarlo varias veces durante la vida, por lo menos 7 veces. Y podemos poner muchos casos de viajes interiores, gente, por ejemplo, de la consulta de terapia, como ha pasado una enfermedad crónica como la psoriasis y se ha curado de la psoriasis, o personas que atraviesan una depresión, o personas que atraviesan unas relaciones muy conflictivas, relaciones o llamadas tóxicas de pareja, donde la persona se aparta temporalmente, a través de un proceso terapéutico, descubre que esas memorias de la pareja que le llevan a encontrar parejas tóxicas están dentro del alma y no afuera, y por lo tanto descubrir el camino del teatro de la vida, descubrir que la vida es una especie de teatro donde los personajes juegan sus papeles y no debemos odiar a ninguna persona, sino entender que viven un guión, viven un papel y nosotros mismos también estamos interpretando uno de los personajes, pero que más allá de ese teatro, pues hay una vida fuera del teatro, que es la vida verdadera, la vida vista desde el punto de vista divino o espiritual.
Yo propongo pues que hagáis un trabajo de regeneración interior, que viváis los ritos de paso, que busquéis maneras de vivir ese camino interior como ese camino de Santiago, como esa peregrinación a Machu Picchu, como ese proceso de terapia transpersonal, donde nosotros lo hacemos haciendo una sesión al mes, estudiando una serie de artículos, realizando ejercicios de duelo y del perdón, y verificar esos avances, esos estados que vamos consiguiendo de paz y de serenidad, y de integrar todas las memorias de personas y cosas que nos molestan hacia afuera, que odiamos en los demás, que nos sacan de quicio, dándonos cuenta de que son reflejos de cosas que podemos sanar e integrar en nuestro interior. Para eso también se recomienda realizar diarios de autoconocimiento, trabajar con los símbolos, con los sueños y atravesar, en definitiva, unas etapas que nos van a llevar a ese conócete a ti mismo que decía Sócrates. Muy bien, queridos y queridas, y por lo tanto hemos visto lo que son los ritos de paso muy brevemente. Os recomiendo los trabajos de los antropólogos como Arthur Van Gennep y Arthur Turner. También os recomiendo el libro de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras. También es interesante que veamos la similitud entre los ritos de paso y el ciclo del héroe, que ya hemos visto hoy estudiándolo de forma más profunda, leyendo libros sobre el tema. Os recomiendo mi libro, El viaje del héroe y el desarrollo transpersonal, donde se analizan las 17 etapas del viaje del héroe, relacionándolo con los ritos de paso y con el proceso de sanar enfermedades psíquicas, físicas, emocionales o conductuales. Y finalmente, pues más aplicaciones prácticas de estos dos modelos sería enfrentar las crisis personales, también enfrentar un proceso del duelo, que no lo hemos dicho, que un duelo de la muerte de un ser querido, de un animal o de una persona querida, esa muerte se podría ver también ese duelo como un proceso del viaje del héroe y como todo un rito de paso para replantearse quién soy como hijo que ha perdido a sus padres o como padre o madre que ha perdido a sus hijos, quién soy más allá de mi rol de madre, de padre, de hermano, de hijo, descubrir una identidad más profunda y sobre todo resignificar los vínculos con esos seres queridos que hemos podido perder por el camino de la vida. Que no se trata de desvincularnos o de perder esos vínculos o de despedirnos de esos seres queridos, sino más bien de resignificar nuestra propia identidad con relación a ellos y de resignificar esos vínculos para que de alguna manera, digamos, alquímica, donde antes había un dolor, un sufrimiento irresistible, ahora haya una fuente de energía, una fuente de amor, una fuente de compasión, una fuente de felicidad en el recuerdo de ese vínculo o en resignificar ese vínculo de una manera sana, luminosa, amorosa y lúcida. Tiene muchas aplicaciones, por lo tanto, el viaje del héroe como los ritos de paso, y yo creo que es al perderse los ritos de paso en la civilización actual, la falta de ritos de paso en las sociedades ha llevado a gran confusión en la identidad de los seres humanos, a una gran inmadurez psicológica, donde tenemos el complejo de Peter Pan en hombres y mujeres que quieren ser jóvenes, que se resisten a madurar, a envejecer, que se hacen operaciones estéticas infernales. También vemos que se pierden los patrones, los roles de padre, abuelo, hijo, nieto. Se pierden los modelos también para guiar a los demás. Hemos perdido la capacidad de hacer ceremonias o rituales sagrados en familia, todos juntos. Rituales como los solsticios, los equinoccios, la Navidad. Más allá de las creencias religiosas,
se convierten en meros formalismos, huecos y vacíos, y por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues que la gente necesitada de ritos de paso, pues buscan situaciones extremas y dolorosas a través de deportes de alto riesgo, a través de meterse en bandas callejeras, delincuencia, drogas extremas y de alguna manera los jóvenes y los adolescentes, como los podemos ver en nuestras calles, están buscando esos ritos de paso, ese renacimiento simbólico y se meten en temas de bandas callejeras, agresiones, delincuencia, porque no encuentran una civilización o una cultura que les proporcione unos ritos de paso desafiantes, reveladores, de alguna manera drásticos y fuertes, y al no poderlo vivir en sociedad, de manera cultural, enmarcado dentro de un mito, lo van a buscar a través de las experiencias extremas y de saltarse la ley, de transgredir la ley o de transgredir las normas de lo normal. De ahí, pues también la música extrema, las pruebas extremas, toda la búsqueda de situaciones y emociones súper exageradas, propias también de la adolescencia y de muchos adultos que ciertamente necesitan esa experiencia, pero al no tenerla de manera cultural, sana y sabia, de alguna forma lo buscan, esos símbolos y ese contacto con la muerte de manera patológica y de manera descontextualizada. En fin, todos necesitamos un renacer, todos necesitamos un nuevo yo, porque aunque el cuerpo se va renovando cada 7 años, como decíamos al principio, la mente y el alma se va envejeciendo y cada 7 o 9 años la mente y el alma se vuelve vieja, se queda pegada a las costumbres, se queda encerrada en una cárcel psicológica mental y esa cárcel psicológica y mental necesita ser rota, ser barrida, para que el alma cada 7 o 9 años se expanda y volvamos a tener confianza en la vida, juventud interior, y aunque cumplamos ciento y pico de años, que el alma sea siempre joven, siempre fresca, siempre renovada. Hemos perdido el arte de la renovación interior. Hemos perdido el arte del renacimiento interior, aquello que los sabios y los místicos nos decían en todas las culturas místicas y psicologías. Como decía Nietzsche, hemos de morir a lo que hemos sido, pues es el único camino para llegar a lo que podemos ser. Y Eckhart Tolle también nos dice que no hay despertar sin un adiós a lo que ya no somos. No hay despertar sin un adiós a lo que ya no somos. Por lo tanto, os digo hola, os digo adiós, que tengáis una feliz muerte y que tengáis un feliz renacimiento. Y ya para terminar, os invito a que adquiráis el pase premium de este congreso, dando las gracias a Belén y a todos los organizadores de este congreso de Renacer 2025. Feliz muerte, feliz renacimiento, un abrazo grande desde Zaragoza, hasta pronto.